Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera en este martes 30 de diciembre de 2014. Nos queda poco para que finalice este año y hoy vamos a comentar qué está pasando en la actualidad nacional e internacional con Javier Moraga, gerente de Sales and Trading BCI, porque estamos transmitiendo desde la mesa de dinero como todos los martes y todos los jueves. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, en un día que a nivel nacional ha estado marcado por hartas cifras. Tenemos un desempleo que sorprendió al mercado. Los analistas esperaban un 6,4%, tuvimos un 6,1%. También hay cifras sectoriales del INE que la verdad que muestran, ¿no es cierto?, esta desaceleración económica, específicamente en sectores tan importantes como el industrial, como la minería. También tenemos índices que tienen que ver con la construcción, el IMACOM, que la verdad que también tuvo un retroceso durante este último mes, no, el mes de octubre. Vamos a estar analizando esos datos, Javier, pero antes vamos a ver cómo han estado las bolsas y la verdad que es un día bastante negativo este penúltimo día del año. Fíjate que si comenzamos en Asia, el Nikkei descendió todo en rojo. No es, todos los indicadores están en rojo. El Nikkei 1,57, Hang Seng 1,14, Shanghai 0,07, Fuji 100 de Londres un 1,30, CAC 40 de París un 1,68, el DAX alemán 1,22, el IBEX 35 1,11%. Hay problemas en Grecia específicamente, nuevamente se llamaron a las elecciones. Vamos a ver qué pasa con ese país, ¿no es cierto?, que una de las fuerzas más izquierdistas no quieren nada con la Unión Europea. Vamos a estar analizando ese tema también. El Dow Jones abajo un 0,30%, el Standard & Poor's un 0,29%, el Nasdaq un 0,35%. En Santiago, la verdad que está casi plana la bolsa, pero el IPSA está descendiendo hasta ahora un 0,09% y el IXPA también baja un 0,04%. También siguió la línea de ayer. Siguió bajando el cobre, la bolsa de metales de Londres, 0,03, $2,87 la libra. ¿Y qué pasó con el dólar? Cerró con un nuevo retroceso de 1,1 pesos, 605 comprador y 605,90 vendedor. ¿Por dónde vamos, Javier? Nos partimos con este desempleo que la verdad que 6,1% en el trimestre móvil septiembre-noviembre. No sé del desempleo, sobre todo con cifras de desaceleración de nuestra economía. Tenemos que los analistas esperaban un 6,4, un 6,1. El trimestre móvil anterior había sido un 6,5. Sí, la verdad que son bastante sorprendentes las cifras de empleo. Afortunadamente son sorprendentes por el lado positivo. El mercado esperaba que se mantuvieran un 6,4 el desempleo. Y lo que vemos es que hay determinados sectores que están creando más empleo del que se esperaba, y estos tienen que ver con básicamente empleos fiscales, empleos asociados a servicios sociales y de salud, y trabajos o trabajadores de casa particular, que en conjunto suman en torno a 100.000 puestos de trabajo anualizados y explican en buena parte esta buena cifra de empleo y compensan pérdidas de empleo en los sectores, como tú lo anunciaste al principio, en sectores donde se están evidenciando desaceleraciones importantes, como son los sectores de construcción y de retail, donde en 12 meses se ven pérdidas de empleo año contra año. Bueno, dentro de lo que son las cifras que se entregaron en este penúltimo día del año, tenemos el INE que habla sobre la producción industrial, que cae un 3% en noviembre, antes, no, obviamente, el mayor retroceso del año en minería. El índice de producción industrial registró una baja interanual de un 3%, y en eso incidió de una manera muy negativa la minería, que cae en un 5,5%, la producción manufacturera, que también cae en un 1,1%, en contraste con el índice de electricidad, gas y agua, que creció un 3,4%, hablando, ¿no es cierto?, en 12 meses. Eso muestra un poco la tendencia de esta desaceleración, de un crecimiento que va a cerrar el año en no más de un 1,7%. La verdad que sí, estas cifras vienen a nuevamente ratificar
que la economía chilena está en una etapa de casi estancamiento. Las cifras son o siguen siendo bastante malas y por ningún lado uno puede encontrar indicios de que estamos en una zona de inflexión. A lo más es una zona de estabilización. Probablemente el IMASEC del mes de noviembre esté en torno a 1,5%, 2%, pero no más que eso. Y básicamente, como decía, esto confirma que la economía chilena está en un periodo de estancamiento y por ahora no vemos razones que hagan pensar que la economía podría tener una reaceleración importante en los próximos meses o incluso en los próximos trimestres. Por ejemplo, dentro de lo que ha sido el desarrollo económico y que ha tirado el carro durante este último tiempo, pero se muestra desacelerado, aunque no negativo, tiene que ver con las ventas y tiene que ver con el comercio. En el día de hoy el INE también entregó las ventas del comercio minorista, que suben en un 0,4% en el penúltimo mes del año, y con ello la tasa de variación acumulada en noviembre fue de un 2,5%, pero eso obviamente que con índices que teníamos el año pasado de 2 dígitos se muestra, ¿no es cierto?, cómo las ventas, aunque crecen un poco, están lejos de los crecimientos de años anteriores. Efectivamente, el sector comercio fue uno de los que tiró el carro del crecimiento en los años anteriores, y las cifras de los últimos meses, donde también se muestra un estancamiento, es algo nuevo, es algo que recién está pasando en estos meses. Y tiene que ver con que los patrones de consumo de la gente se están empezando a adaptar a perspectivas económicas de mediano plazo que no son tan buenas como lo fueron en los años anteriores, y por lo tanto están reduciendo sus niveles de consumo, están en algunos casos intentando ahorrar algo más, por lo tanto digamos, esto es algo bastante preocupante. Tenemos, como tú decías, las ventas del comercio minorista que están estancadas, y acá la gran duda es, bueno, ¿esto va a rebotar a partir de estos crecimientos levemente sobre cero, o vamos a ver en los meses siguientes incluso caídas interanuales producto de las mismas razones que hemos comentado? Bueno, y también dentro de lo que son las cifras económicas entregadas en el día de hoy, hablábamos de las cifras relativas a la construcción. La Cámara Chilena de la Construcción habla de que la actividad cae en octubre y completa su 5ª baja seguida. Estamos hablando de un retroceso anual de 1,5%, y con esta cifra del 10º mes del año, el IMACOM acumuló solo un alza durante este año de un 0,4% en este 2014, algo muy poco dentro de un sector económico que también es intensivo en contratación de personal y que la verdad que, al igual que el comercio, estaba llevando, ¿no es cierto?, la batuta en el desarrollo económico de nuestro país. Es un sector súper importante dentro de la demanda interna. Por el lado de la inversión es un componente muy importante. Y muestra el mismo desempeño que el consumo, si eso es lo más preocupante, donde vemos crecimientos muy bajos, digamos como promedio anual, pero que las últimas cifras ya muestran, en el caso del consumo, un estancamiento, en el caso del sector construcción, un retroceso en la actividad versus el año pasado, y esto nos prende una luz de alerta, como tú dices, en que podemos ver el empleo deteriorándose en los próximos trimestres, y vamos a ver probablemente que el sector construcción, al igual que lo mostró este mes, sigue perdiendo empleos, y eso es algo que a su vez va a afectar obviamente al resto de las variables, particularmente al consumo. También positivas fueron las ventas del comercio, las ventas de supermercado, que crecen un 3,8% en noviembre respecto al igual mes del 2013, mostrando por supuesto una recuperación con respecto a la contracción registrada en el mes de septiembre y un leve crecimiento en el mes de octubre. También son cifras que dio a conocer en el día de hoy el INE, pero también, nuevamente, como tú has explicado, marca una tendencia. Es la misma historia. Vemos cifras que son cifras mucho más bajas de crecimiento en el caso de las ventas de los supermercados de lo que traíamos un año atrás, y dan cuenta de que la desaceleración del consumo está pegando básicamente en todos sus componentes, incluyendo las ventas de supermercados. Bueno, eso con respecto a las cifras que hemos conocido, ¿no es cierto?, en este penúltimo día del año. El otro tema, hablando, ¿no es cierto?, de lo que es la economía local, tiene que ver con el proyecto que ingresó en el día de ayer el gobierno al
a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Estábamos hablando de la reforma laboral. Hoy día veíamos, ¿no es cierto?, en todos los portales, en todos los diarios, una serie de reacciones, algunos obviamente apoyando estas reformas, otros poniendo un tono de preocupación. Lo dijo ayer el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, con respecto, ¿no es cierto?, a las reformas laborales, que él hablaba que era una reforma para los sindicatos y no esencialmente en la línea con lo que necesita nuestro país con respecto a la productividad, mejoras en la productividad, mejoras en la calidad de las personas que forman parte de todo lo que es nuestra fuerza trabajadora. Yo creo que, mira, pasa algo bien, a mí me pasa algo bien particular y que tiene que ver un poco con lo que tú dices, y que es, se ha hecho, ha habido mucha presencia pública en los medios respecto de esta reforma laboral, y uno siente que se perdió la oportunidad de haber incluido otros temas que apunten a lo que tú dices, a cómo hacer o cómo lograr que los trabajadores chilenos y el mercado laboral genere mayores niveles de productividad, cómo lograr que los jóvenes y las mujeres tengan mayor flexibilidad para incorporarse al mercado laboral, y otros temas de largo plazo que como la capacitación, por ejemplo, que tampoco ni siquiera son tocados en este proyecto. Uno puede estar de acuerdo o no, pero uno puede decir, ¿sabes qué? Oye, da la impresión que está correcto en el hecho de querer nivelar la posición negociadora de los trabajadores y de los empresarios, pero hagámoslo bien hecho y aprovechemos que vamos a hacer una modificación grande del Código del Trabajo para generar también estas otras cosas que apunten a que el trabajador chileno sea más productivo, y por lo tanto que tenga mayores ingresos también en el futuro. Entonces, más bien en el caso mío lo veo como una oportunidad perdida de haber avanzado también en otros temas y no haberte quedado simplemente en la relación con los sindicatos. Bueno, ahí va. Y perdona, y hay otro tema adicional, y que esto está pensado bien, esto es algo que comparto y escuché ayer, que al final toda esta figura es una figura que está como modelada para una empresa grande, cuando al final el 80% del empleo y el 80% de las compañías, de las empresas, son pymes, son empresas que tienen 10 trabajadores o menos. Entonces, donde probablemente esto de acá no va a pegar, ¿ya? Pero sí vas a generar, digamos, un campo de negociación distinto solamente en las empresas más grandes. Bueno, y en esa misma línea, como tú dices, o sea, este proyecto que incluye, ¿no es cierto?, una serie de beneficios, se entrega poder absoluto, por ejemplo, a los sindicatos para que negocien con la empresa y tengan, obviamente, la facultad de extender los beneficios para los trabajadores no afiliados. Hay otro tema que fue muy discutido, se prohíbe el reemplazo en huelga, pero con una excepción, obviamente, que si la empresa contratista paraliza, sus empleados podrán ser sustituidos por otro proveedor. Después, por ejemplo, está otro tema que estaba mucho en discusión, que tiene que ver con los sindicatos interempresas que podrán negociar colectivamente, pero no de forma simultánea, a nombre de los trabajadores de distintas compañías de una sociedad. Y otros temas también ligados con respecto a los beneficios, el piso, ¿no es cierto?, entre una negociación y otra. A mí lo que me preocupa es, si bien el espíritu de esta reforma es dar una mayor igualdad, superar, ¿no es cierto?, las desigualdades, siento que el real beneficio se genera cuando hay una conversación franca entre empresarios y trabajadores. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en una empresa pyme. Tú dices que esto está pensado para una empresa grande. O sea, en una empresa pyme, obviamente que tú, al mirar a los ojos, ya tienes una relación totalmente distinta con las personas que trabajan contigo. Y siempre, muchas veces, siento que se logran más cosas cuando no existe un poder de fuerza más que un lado del otro. Bueno, la ministra Blanco mencionaba eso como uno de los objetivos, y es tratar de nivelar la cancha en la negociación. Y eso está bien, uno, digamos, no puede no hacerlo. El tema es que las herramientas para hacerlo hay que poner mucho cuidado, que no terminen de alguna forma afectando las relaciones laborales y afectando principalmente a aquellos que están fuera del mercado laboral, porque al final, cuando tú rigidizas el mercado laboral, pues queda, digamos,
los beneficios de las negociaciones anteriores son el piso de la negociación y no te permite, por ejemplo, en un caso de una recesión, generar un acuerdo entre trabajadores y empresarios que sea más abajo del piso anterior, como sucedió en Alemania a principios de los años 2000 y en otros países que los ha permitido salir de digamos, de periodos de recesión con acuerdos amplios entre trabajadores y empresarios, digamos, y hay otra cosa que me llama la atención y que acá, digamos, a las autoridades les encanta mirar los ejemplos externos y lo hemos visto que ven modelos educacionales en otros lados, ven modelos tributarios, pero resulta que para el tema laboral hay dos cosas que yo creo que hay que mencionar. Lo primero es que el país que mejor ha salido de la crisis de los últimos años y que muestra tasas de crecimiento bastante altas, recuperación en el empleo muy importante, especialmente en los últimos años, que es Estados Unidos, es el país que tiene el mercado laboral más flexible. Ahora, uno dice, puede ser un extremo, está bien. Anda a ver qué está sucediendo en Europa. Y en Europa, Alemania ya hizo este gran acuerdo. En Francia lo mismo. Y en Italia están haciendo modificaciones a un código del trabajo que data de 1970 o 71 y que es extremadamente rígido y que contiene cosas que están tomadas acá. Pero lo que quieren hacer justamente es modificarlo de tal forma de permitir más movilidad en el mercado laboral. Y a la larga lograr por fin generar mayor empleo y lo que uno ve es que están moviéndose para el lado contrario. Bueno, lo mismo que veíamos, ¿no es cierto?, como en los países desarrollados, y algo que fue muy importante dentro de lo que es la coyuntura económica fue la reforma tributaria. Y veíamos, por ejemplo, como países desarrollados, como estaban empezando a bajar sus tributos. España, por ejemplo, estaba empezando a bajar sus tributos. No me acuerdo qué otro país también estaba haciendo movimientos en esa línea para fortalecer la inversión, para fortalecer el crecimiento. Una tónica totalmente contraria a la que nosotros vimos. En Perú bajaron los impuestos. Exactamente, en Perú bajaron los impuestos para fomentar, ¿no es cierto?, la llegada de mayor capital. Sabemos, ¿no es cierto?, que el país, cuando es una economía tan pequeña, necesita de influjos externos para poder crecer y para poder desarrollarse. Y como dices tú, para poder generar mayor cantidad y mayor calidad de los empleos. Yo siempre creo en una relación franca entre unos y otros, y yo creo que eso es, porque al final es lo que genera una relación de largo plazo. Totalmente, es lo que genera, por ejemplo, un valor compartido de que todos ganen. Yo creo que eso es esencial en todo lo que es una relación, no solo de trabajador y persona que trabaja, sino en todo orden de cosas, familiar, de amigos, en todo orden de cosas. Hacemos una pausa, ya es minuto de hacer una pausa. Nos fuimos un poco a filosofar sobre las relaciones laborales, sobre las relaciones humanas, pero obviamente que eso es lo que genera, es lo que marca la diferencia en este mundo, ¿no es cierto?, donde la globalidad ha hecho que las tecnologías circulen de un lado a otro. ¿Qué es lo que diferencia a una persona de otra, a una empresa de otra? La relación personal. Javier, hacemos una pausa y yo les quiero comentar que en BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. ¿Quieres asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile de la Copa América 2015? Mastercard te invita. Si eres cliente Mastercard, regístrate en www.mastercard.cl/comparte y participa en el sorteo para ganar una de las 100 entradas dobles para asistir a uno de los 3 primeros partidos de la Copa América 2015 de Chile, por supuesto. Si ya estás registrado, canjea las opciones para participar. Mastercard, tarjeta oficial de Copa América 2015. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera en este penúltimo día del año y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando aquí con Javier Moragas, gerente de Sales and Trading BCI. Nos vamos al plano internacional, hicimos una mirada, ¿no es cierto?, por lo que estaba pasando en nuestro país, pero también hoy hubo cifras importantes en Estados Unidos.
Sí, aparecieron dos cifras importantes. La primera, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, que salieron los índices de Standard & Poor's, Case-Shiller, que ratifican la recuperación en términos de precios en las propiedades en las 20 principales ciudades de Estados Unidos. Y por otro lado también da de alguna forma una señal de optimismo hacia adelante, en el sentido de que el sector construcción, el sector inmobiliario va a seguir contribuyendo de una forma quizás más importante en el producto americano y también en la generación de empleo. Estados Unidos está en un periodo de crecimiento alto, lleva 3 trimestres creciendo muy fuerte. Recordemos el tercer trimestre creció 5%. Y lo que vemos es que la creación de empleo se ha acelerado y por lo tanto los consumidores se sienten hoy día más seguros en sus trabajos, tienen ganancias patrimoniales por el lado del mercado inmobiliario y el mercado accionario, sus salarios se están recuperando y por otro lado el ingreso disponible discrecional también ha sufrido un shock positivo con esta caída del petróleo. La caída del petróleo. Entonces es muy probable que esta gente sí, y además las condiciones o el acceso a financiamiento también ha ido mejorando, lo que hace pensar que debiera haber una aceleración incluso mayor en la venta de viviendas y en el inicio de nuevos proyectos. Y esto es un círculo virtuoso para la economía, porque a su vez te va a reforzar la creación de empleos y va a hacer más perdurable este ciclo de expansión alta que tiene Estados Unidos en este momento. Bueno, ya va quedando en el olvido totalmente, ¿no es cierto?, esta crisis subprime que se generó precisamente en este sector inmobiliario. Como dices tú, el shock positivo que ha tenido la baja en el precio del petróleo genera, ¿no es cierto?, que haya más dinero en el bolsillo de los estadounidenses del nivel medio para que puedan invertir o gastar en el consumo, y eso obviamente que genera un círculo virtuoso para la economía. Nos vamos a Europa. La verdad que ha sido un año medio complejo para la zona euro y la verdad que sigue los nubarrones. Ahora el nubarrón está puesto así negro arriba de Grecia. Sabemos, ¿no es cierto?, que el Fondo Monetario Internacional suspende la ayuda de Grecia hasta que haya un nuevo gobierno. Obviamente que ahí tenemos, Samaras pide oficialmente la disolución del Parlamento griego y comienza campaña. Y también tenemos la agencia de calificación británica Fitch ve peligro de liquidez y de fuga de capitales en caso de inestabilidad política en Grecia que se prolongue por demasiado tiempo. La verdad que es un foco de conflicto en una nación que también hace un año atrás, un poco más de un año atrás, puso en jaque a la zona euro. ¿Te acuerdas? Fue uno de los primeros rescates que entregó la Troika a Grecia. Sí, Grecia más que por el peso que tenga su tamaño dentro de la economía de la zona euro, acá quizás el temor que vuelva a surgir es la probabilidad de que de que esta nueva elección dé espacio a sectores de alguna forma más rupturistas con la Unión Europea y que terminen forzando la salida de Grecia de la zona euro. Quizás es el riesgo más grande, que yo creo que todavía es un riesgo más bien acotado, pero es probablemente lo que vamos a estar escuchando durante este mes hasta las próximas elecciones parlamentarias. Creo que es el 10 de enero. Y por lo tanto ese va a ser el gran temor que tenga el mercado. La economía griega es muy pequeña y por lo tanto por sí sola no va a generar una desestabilización, pero mientras dure este cuestionamiento a la pertenencia a la zona euro, probablemente tengamos los mercados muy nerviosos. Bueno, y eso es precisamente la consigna, ¿no es cierto?, del partido izquierdista Syriza. El partido de Samaras, ¿no es cierto?, la nueva democracia, ya ha adelantado, ¿no es cierto?, que una de sus consignas será advertir sobre el peligro de que Grecia, ¿no es cierto?, esté gobernada por ese partido, como dices tú, rupturista. No hemos dicho nada de un país, ¿no es cierto?, que también está en problemas, si bien no hay noticias en el día de hoy tan fuertes. Estoy hablando de Rusia, al hablar de la caída del petróleo, que ha tenido grandes beneficios, ¿no es cierto?, para países como Chile, países como Estados Unidos, países como Rusia, Venezuela, incluso Ecuador, han sido muy golpeadas, ¿no es cierto?, por esta baja importante que ha tenido el crudo, una baja donde la cual en el mediano plazo no se sabe con certeza si va a seguir o se va a mantener, o irá a hacer algo la OPEP.
Bueno, la OPEP por lo menos ha dado todas las señales de que por ahora no va a hacer nada. Las razones que explican la caída del precio del petróleo son razones fundamentales y de largo plazo y que probablemente seguirán estando presentes durante el año 2015. Por lo tanto, las probabilidades de ver un petróleo que se encumbra nuevamente de $80 hacia arriba es muy bajo. No sabemos si va a seguir cayendo o no, o si se va a estabilizar, pero probablemente el petróleo se mantenga en niveles bajos, que van a seguir siendo muy malas noticias para los países que tú mencionaste, particularmente Rusia, que además enfrenta el problema de los castigos que ha recibido por parte de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, ellos están con graves problemas para conseguir determinados bienes que han tratado de conseguir, digamos, con otros países, por los embargos o por las prohibiciones que tienen en Europa y en Estados Unidos. Y es muy probable que ellos mantengan esta situación de crisis durante el año 2015. El crecimiento ya está en zona negativa y acá el gran temor es que haya una crisis financiera importante. ¿Por qué? Porque el sector corporativo ruso tiene vencimientos de deuda fuerte durante el año 2015 y las compañías, particularmente las asociadas al sector energía, están obviamente con una presión en sus estados de resultados enorme. Probablemente van a sufrir nuevos recortes en sus clasificaciones y van a tener serios problemas para conseguir financiamiento de sus nuevos proyectos y de los vencimientos de deuda que tienen. Por lo tanto, es muy probable que el Estado deba hacerse cargo de estos vencimientos de deuda. Por lo tanto, van a seguir debilitando la situación fiscal de manera importante. ¿Cómo ves a Alemania dentro de todo este concierto europeo? Bueno, Alemania tiene una fortaleza propia importante, pero no veo con la fuerza suficiente para cambiar el escenario más probable para la economía europea, que es de un crecimiento muy débil. Alemania tiene sus propios problemas también, y entre otras cosas están con una actitud digamos, de no generar paquetes o medidas de reactivación que puedan afectar al resto de los países europeos también. Por lo tanto, veo como una historia con poco cuento, por así decirlo, ¿eh? Como probablemente Alemania no sea el país que nos dé sorpresas ni buenas ni malas y se mantenga con un crecimiento que sea en torno a 1,5%. ¿Tú crees que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, dé algún tipo de sorpresa, relaje la mano y, ¿no es cierto?, bueno, suelte por ahí yo el creo que estímulo viene, monetario? Por ahí yo creo que viene la cosa. Si Alemania de alguna forma da el visto bueno para que Draghi implemente un quantitative easing, una compra de deuda fiscal, como lo hizo Estados Unidos, el tema puede cambiar y puede cambiar simplemente por expectativas, a pesar de que no haya un impacto financiero real. Las tasas de interés están extremadamente bajas, no van a lograr mucho por ese lado, pero como expectativa es algo muy bueno. Por lo tanto, esperar algo por ese lado, yo creo que el mercado está en lo cierto, en esperar que pueda venir algo por el lado del Banco Central Europeo, y eso va a ser algo que nos va a mantener entretenidos por lo menos el primer trimestre del año. Bueno, y nosotros estamos cerrando un año a nivel local, ¿no es cierto?, con algunas noticias que tienen que ver con algunas empresas. ¿Y por qué te digo eso? Porque estábamos hablando, ¿cierto?, del caso de CFR, y ahí tenemos asume Marcos Vigi como presidente del directorio de consorcio financiero, acuérdate, luego de la renuncia de Juan Bilbao, y de sus 3 compañías de seguro. Un ingeniero civil de la Universidad de Chile, 59 años, asume como director y presidente de consorcio financiero, según lo que acordó el directorio de la empresa. Vigi también se incorporó como director y presidente de los directorios de empresas de Compañía de Seguros Vida, Consorcio Nacional de Seguros, Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional, y una serie de industrias ligadas. Es importante consignarlo porque ha sido uno de los ítem que ha marcado la agenda informativa y noticiosa a nivel local. Sí, la verdad que es toda esta situación es una mala noticia también para el mercado local, que se suma a otros casos de deficiencia en los gobiernos corporativos, por el lado de la Polar, el caso Cascadas, etcétera, y que ponen al descubierto que el mercado chileno todavía le falta mucho en autorregulación y en regulación más estricta por parte de los organismos que tienen que hacerlo, para evitar este tipo de cosas que, como digo, creo que le hacen muy mal al mercado local
y que obviamente desincentiva la entrada de capitales a la bolsa chilena. Bueno, un punto interesante, ¿no es cierto?, en este 2014, como tú decías, el caso Cascada, el caso Penta, el caso CFR y también, ¿no es cierto?, una serie de OPAs, no sé qué, mantuvieron expectante, ¿no es cierto?, a todo lo que son el mercado. Fíjate que la Bolsa de Santiago, estoy viendo acá que fue un año que comenzó, parece que partimos como de menos a más. Termina una ganancia de 4,1% durante este año. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cifra que se compara con el derrumbe del 14% que sufrió el mercado local durante el 2013. Tenemos, ¿no es cierto?, un gap de crecimiento. Las acciones, ¿no es cierto?, según los expertos que son para el 2014-2015, tienen que ver más del orden defensivo. Siguen estando en épocas de turbulencia, son las acciones, ¿no es cierto?, más recomendadas. Así es, yo tampoco sería muy optimista para el mercado. Sí tienes dos temas, uno que efectivamente los sectores de servicios y utility generalmente andan bastante bien, y dos, es muy probable que sigamos viendo adquisiciones de compañías locales por externos, y eso también de alguna forma le va a dar algo de movimiento al mercado y eventualmente algún potencial de upside. Bueno, así estuvo este martes 30 de diciembre. Muchas gracias, Javier, por haberme acompañado en este día. Espero que compartamos nuevamente el panel durante el 2015. Pero por supuesto. Gracias. Muy bien. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana para el último capítulo. Estamos igual que las teleseries. El último programa del 2014 de Mirada Financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.